Estamos en el curso de técnicas de conducción y aperturamos la primera parte de la guía número 4 con el tema agencias de viajes. Si ustedes ven, es un material bastante, bueno, en realidad son 9 páginas las que tiene, es la ley, ¿sí? Esta es otra ley, es las regulaciones para el registro de las agencias de viajes. Se recuerdan que en la guía número 3 hablamos del marketing turístico. ¿Qué es el marketing turístico? Y dijimos que es ese proceso de mercadotecnia y publicidad que realiza en su mayoría las agencias de viajes. ¿Cuál es el fin? El fin de una agencia de viajes es crear paquetes turísticos. Si se recuerda, le expliqué que un paquete está conformado por hospedaje, alimentación, transporte, ingreso a sitios turísticos, pago de guías de turismo, entre otros servicios complementarios. ¿Quién hace ese trabajo? Las agencias de viajes. Entonces, en la guía 3 nos dice que las agencias a nivel internacional, es decir, fuera de Guatemala, hay dos tipos. Están las minoristas operadoras y están las mayoristas. Entonces, eso es a nivel internacional. En el caso de Guatemala, nos tenemos que apegar a lo que dice esta ley, que son las regulaciones para el registro de las agencias. Entonces, dice acá, el presente acuerdo, es decir, esta ley tiene por objeto determinar las normas a las cuales se van a sujetar las agencias de viajes, dice, para poder ¿dónde? Registrarse en el Instituto Guatemalteco de Turismo. Entonces, al igual que las empresas que hemos ido mencionando anteriormente, las agencias de viajes tienen que estar registradas ante el INGUAT. En sí, en Guatemala, bueno, aquí está el concepto de que es una agencia de viajes. En Guatemala, legalmente en Guatemala, son tres tipos los que pueden estar funcionando. Están las de turismo interno y receptivo, número uno, las de turismo emisor y las mayoristas de viajes. La primera, interno y receptivo. Ahorita vamos a ir viendo el concepto de cada una de ellas. Entonces, cuando usted se quiere desplazar dentro del territorio nacional, o por ejemplo, un turista que viene de otro país y quiere llegar a Guatemala, se puede contactar a través de una agencia de viajes de turismo interno y receptivo. Las interno, por ejemplo, que usted ahora diga, bueno, yo quiero visitar Izabal, entonces busca una agencia de viajes acá en Chimaltenango, que hay agencias acá en Chimaltenango, usted solicita el costo por un paquete a Izabal y entonces ya ellos hacen toda la gestión correspondiente y usted viaja para Izabal. Entonces, ese es el trabajo de una agencia, crear paquetes y a través del marketing turístico promover los sitios o atracciones turísticas que hay en Guatemala. Mire cuál es el concepto y dice, son aquellas personas individuales o jurídicas nacionales o extranjeras. Por eso le hablé en la guía 3 de dos tipos a nivel internacional y en esta guía 4 la ley específica que nos habla de los tres tipos de agencias en Guatemala. Que se dedican profesionalmente al ejercicio de actividades mercantiles dirigidas a servir de intermediarios. ¿Por qué dicen mercantiles? Recuérdense que estas empresas cobran por sus servicios, o sea, el hecho de que usted lo trasladen y lo lleven de un lugar a otro no es solamente así, ¿verdad? O de gratis, sino que usted tiene que pagar por esos servicios. Es decir, que entonces son empresas lucrativas. Entonces, estas dicen que se dedican a ser intermediarias. ¿Entre qué? ¿Entre quién? Perdón. Si usted es el turista y yo soy la agencia de viajes, entonces yo voy a ser intermediario entre usted como turista y el hotel, entre usted y el restaurante, entre usted y los sitios turísticos, entre usted y el guía del turismo. Entonces, la agencia hace todo el trabajo. Por eso es que los turistas extranjeros cuando vienen a Guatemala contactan agencias de viajes porque obviamente les es de su competencia. Por ejemplo, que usted se tenga que desplazar, por ejemplo, que usted quiera visitar México. Literal, usted conoce que México está dividido por estados, que usted conoce que México colinda en la parte noreste del territorio nacional, pero ¿cómo llegar a México? ¿Lo sabe? Bueno, ahora ya sabe que hay Mesía, está la frontera La Mesía, está Tecumumán 1 y 2 para poder cruzar a México, pero ¿qué documentación necesito? Con pasaporte, con visa, cuál es el costo, dónde la puedo gestionar, qué lugares voy a visitar, qué medio de transporte, cuál es la moneda. Entonces, si usted quisiera visitar México, lo podría hacer de manera como un turista independiente
pero muchas veces esto va a generar hasta cierto punto que usted no esté al 100% en el dominio del viaje. Por eso es que los turistas extranjeros contratan a las agencias de viajes, porque ellas arman todo el paquete y ya el turista solo llega, mi maleta, la agencia me va a transportar, me va a dar vehículo, me va a llevar al hotel, me va a hospedar, me va a llevar a los restaurantes y obviamente por ese trabajo de gestión, porque ellos lo que hacen es gestionar, por eso dice que son intermediarios, entonces el turista paga, tiene que pagar los honorarios de la agencia. Entonces, por eso dice que son intermediarios entre los que soliciten, es decir, los turistas y los propietarios de los servicios utilizados. Dice, poniendo los bienes y servicios turísticos a disposición de quienes deseen utilizarlos. Yo le expliqué que en el caso, por ejemplo, de los hoteles y restaurantes, si yo soy la agencia de viajes y yo llevo un grupo de 50, me van a dar comisión. Ellos trabajan por comisiones. Entonces, ¿trae cuenta gestionar viajes turísticos? Sí, pero también conlleva mucha responsabilidad. El tema de las cotizaciones, el tema de las reservas, el tema de seguridad, el tema de transporte, o sea, todos esos aspectos. Además, por ejemplo, ustedes saben que para poder circular dentro del territorio nacional, por ejemplo, el transporte urbano y extraurbano, ellos tienen permisos y licencias para poderse mover. Cuando solicitamos transporte, tenemos que ver que sea una empresa que legalmente esté autorizada para poder recorrer el territorio nacional. Por ejemplo, los que viajaron se dieron cuenta que ustedes iban en un autobús, un autobús de transporte extraurbano, pero tuvieron retén y en el retén les pidieron documentación. Entonces, los propietarios de estos vehículos tienen que proporcionar las licencias, primero del chofer, los papeles en orden del vehículo y los permisos para poder circular. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un city tour a la ciudad capital, lo puedo hacer, pero yo tengo que solicitar un permiso para que me digan qué tramos o qué zonas puedo circular y que es bus de turismo, no es bus particular o un bus urbano y estoy transitando únicamente. Entonces, para yo no hacer ese trabajo, contrato una empresa de transporte que ya hizo la gestión correspondiente, que tiene sus permisos y entonces a mí como agencia se me hace fácil, los contrato y ya tengo el medio de transporte. Entonces, ese proceso de gestión es el que el turista se evita. Por ejemplo, hay turistas que, por ejemplo, vienen a Guatemala y ellos quieren dispersarse en el territorio por sus propios medios. Lo que hacen en las agencias es contratar, por ejemplo, que la agencia solo les dé el transporte, o sea, alquiler de vehículos. Les dan el vehículo, ellos con GPS van y vienen. Cuando, bueno, visitamos un sitio turístico en la franja transversal del norte, que eran las cuevas de Candelaria. Y mientras los jóvenes ingresaban, tuvimos la oportunidad de conocer a unas personas realmente de dónde venían, no recuerdo, pero hablaban hebreo. Y uno de ellos era el único que dominaba el español y se acercó a pedirnos información. Entre tanto, mencionó que venía viajando de aquí del altiplano, venía de Panajachel, ya había prácticamente ya todo ese trayecto ya lo había cruzado visitando sitios turísticos y lo que había hecho era eso, contratar el servicio del vehículo y él solito dispersarse, viajar en toda Guatemala. Entonces, las agencias son esas intermediarias. Ahora, las agencias van a crear los paquetes turísticos, independientemente de cuál sea, de turismo interno y receptivo, de turismo emisor o mayorista de viajes. Acá tenemos los conceptos de cada una de ellas. Por ejemplo, la interno y receptivo dice, son aquellas que organizan y promocionan giras, circuitos y excursiones, pudiendo ser estas aéreas, marítimas y terrestres. Recuérdese que a Guatemala se puede ingresar a través de las tres vías, ¿sí? Aéreo, marítimo y terrestre. Ahora, dentro del territorio nacional, aéreo, ¿nos podemos nosotros dispersar? Sí. Recuérdese que, por ejemplo, si queremos ir al Petén, en el Petén hay aeropuerto, entonces podemos ir allá. Vía aérea. Marítima, obviamente marítima no, ¿verdad? Usted vía marítima no. Terrestre, obviamente, pues sí podemos visitar ese territorio vía terrestre. Entonces, ese es el punto, que nosotros sepamos cuál es el trabajo que deben realizar las agencias de viajes. Dice dentro del territorio nacional, es decir, que estas no pueden, disculpen, no pueden sacar a ningún turista de Guatemala, tienen que estar dentro del territorio nacional.
La primera, turismo interno y receptivo. La segunda, ahora, yo quiero visitar otro país, de repente quiero ir a Colombia, quiero ir a, qué sé yo, Belice, quiero ir a, no sé, Honduras. Entonces yo me contacto con una agencia de turismo emisor. Mire, son aquellas que se encargan como intermediarias de organizar, promocionar y vender giras, transportaciones, circuitos y excursiones aéreas, marítimas y terrestres a realizarse ¿dónde? En el extranjero. Entonces, las primeras es dentro del territorio nacional, que vengan los turistas de otros países y ellos lo reciben acá en Guatemala. Las segundas, que saquen guatemaltecos a otros países. Y las terceras, mayoristas. Son aquellas empresas intermediarias con una o varias representaciones turísticas extranjeras y realizan sus ventas únicamente por intermedio de las agencias emisoras y las receptivas. Es decir, que estas no tienen contacto con los turistas, no les crean el paquete, no. Estas más bien trabajan con embajadas, con agencias internacionales y ya solo venden en pequeños, como por decir al menudeo, los servicios. Eso es lo que hace una agencia mayorista. Ahora bien, mire, pues acá no recordaba el nombre. Aquí tengo la plataforma de una agencia de viajes que está funcionando en Guatemala. Y mire, turismo, ofrecen playas, turismo local, aventura, dice, destinos exóticos, conciertos y eventos, gastronomía y placer. Todo esto que usted está viendo acá, mire, incluso cruceros, mire, a Europa. Vea, dice a Panamá, a México. Entonces, todo esto se conoce como marketing turístico. Este es el marketing turístico. Por ejemplo, veamos acá. Vamos a ver si me deja ingresar. Oferta de paquetes turismo local en Guatemala. Veamos cuál es esa oferta. Vamos a ver si me aparece la de CEMUC. Aparecía, pero ya no está. Vamos a ver. Bueno, ahorita por el momento solo está Tikal. Bueno, los tres son de Tikal. Mire este paquete en dólares. Pero no me da mayor información. Voy a regresar y vamos a ver paquetes. Entonces, mire, aquí están. Mire, venta de boletos aéreos. ¿Sí? Vamos a ver si aquí, paquetes. Hoteles, alquiler de autos, cruceros, ¿se da cuenta? Esto que hace la agencia de viajes, entonces, esto es el famoso marketing turístico. Aquí tenemos, vamos a ver si, es que, voy a ver si me deja ingresar a esto. Apertura es siempre el mismo. Ah, bueno, algo muy importante es que esta plataforma, no es plataforma. Esto, si se da cuenta, para yo poder tener mayor información, tengo que ingresar mis datos, mi nombre, mi correo electrónico, y entonces aquí ya puedo recibir información. No me da solo así la información. Voy a ver si encuentro otra plataforma. Costos por paquetes, por ejemplo, vamos a ver aquí. Miren, a ver, Florida. No, estos son paquetes internacionales. Mire en dólares, ¿cuánto es el costo? Están un poquito elevados. Hoteles, vayamos al tema de los hoteles. Mire, para poder hacer reserva, de igual manera, solo me permite ingresar a través del correo. Pero el punto es que usted vea, la agencia tiene ha hecho la unión de los productos básicos. Hotel, en hoteles, obviamente, entran los restaurantes. Autos, medios de transporte. Boletos, medio para viajar de un lugar a otro. Cruceros, entonces aquí se aplican las tres vías en las cuales habla la ley, que dice que las agencias de viajes son esas, la función de ellas es trasladar a través de los tres medios, aéreo, terrestre, marítimo, al turista, dispersarlo y moverlo de un lugar a otro. Van a servir de intermediarias. Entre los paquetes, lástima que acá en esta no me aparecen costos. Voy a ver si encuentro otra agencia con costos para que ustedes puedan ver, más o menos han estimado de los paquetes que se venden en Guatemala. Son en dólares.
Vamos a ver aquí si me aparece. Miren, Alta Verapaz. Los costos aparecen en dólares porque ya les expliqué, el turista extranjero paga en dólares. Nosotros los nacionales no pagamos en dólar, pagamos en moneda nacional, quetzal. Y de hecho ellos llegan a pagar hasta 3 veces más de lo que nosotros pagamos. Esta no está cargando bien. Vamos a esperar que cargue. Bueno, mientras carga acá la página, entonces veamos. Ahora, ya vimos que hay 3 tipos de agencias de viajes. Para poder crear una agencia de viajes, ¿qué se necesita? Acá están los requisitos para poder fundar una agencia de viajes. Pueden ser personas individuales o jurídicas, número 1. Tienen que tener representantes legales y estos tienen que enviar la siguiente información: nombres y apellidos del propietario, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio, el domicilio y en dónde se van a recibir las notificaciones. Nombre y apellidos del gerente o administrador, que quedará como representante ante la agencia. Nombre o razón social de la agencia, es decir, el nombre específico, la dirección, el número de teléfono, el número de telefax y el tipo de agencia que quiere inscribir, es decir, si quiere ser agencia de viajes, de turismo interno y receptivo, de turismo emisor o mayorista de viajes. Esos son los datos que se tienen que enviar. Esto respecto a la solicitud. Luego de la solicitud, también se va a adjuntar la documentación siguiente. La patente de comercio. Toda patente de comercio tiene que ser extendida a través del registro mercantil. Recuérdense que todas las empresas tienen que estar inscritas y tienen que estar registradas ante la SAT. Tema, impuestos. Estas pagan impuestos como toda empresa. Entonces, la patente de comercio es extendida en el registro mercantil. Ahí se da a conocer qué tipo de sociedad es la que se registró, una sociedad individual o una sociedad jurídica. Fotocopia de documento que acredite el nombramiento de representante legal de la agencia. Fotocopia de la inscripción de la agencia ante la Dirección de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, vea, no es solamente, ay, quiero una agencia y ya, no, sino que hay documentación legal la cual se tiene que cumplir. Pero no solamente esto, como las agencias trabajan con turista extranjero y trabajan costos, trabajan circuitos, giras, itinerarios, también tienen que entregar esa documentación. Vea, dice, las operadoras de turismo interno y receptivo, es decir, las que muevan turistas dentro de Guatemala. Además de presentar la documentación que ya vimos anteriormente, van a agregar itinerarios de giras, circuitos y excursiones que tengan programados. Van a incluir precios, información que deberá actualizar cada año durante el mes de enero, enviándola a la división de mercadeo de INGUAT. Es decir, que una agencia de viajes acá en Guatemala no puede publicar un paquete y no puede dar un costo porque a ellos les pareció correcto, sino que antes de ellos publicarlo tiene que ser autorizado por el INGUAT. Si no está autorizado, la agencia no puede comercializar. Este es otro punto de las agencias. En el caso de las mayoristas también dice, además de lo requerido en el artículo 10, demuestren que tienen la representación de una o varias empresas turísticas del extranjero. ¿Se da cuenta? Porque las mayoristas trabajan a turismo, eso se llama turismo en masas. O sea, ya es trabajar con turistas y agencias internacionales. Entonces, tienen que comprobar que estén conectadas con agencias en el extranjero. Y también dicen en el 12, así una vez inscritas las agencias de viajes emisoras de boletos aéreos en los registros del INGUAT, el Departamento de Fomento enviará la notificación respectiva a las asociaciones gremiales de líneas aéreas de las agencias de viajes. Es decir que todos los, por ejemplo, en Guatemala ustedes saben que el aeropuerto principal es el Aeropuerto Internacional Aurora. Ahí llegan muchas líneas aéreas, o sea, aviones de líneas aéreas. Entonces las agencias tienen que también tener esos boletos, o sea, tienen que tener disponibles. Ahorita por tema de pandemia, ustedes saben que, bueno, cuando empezó, se cerraron fronteras, no se podía ingresar a ningún país.
Luego se volvieron a abrir las fronteras y muchas líneas aéreas vendieron boletos muy baratos. Hoy en día mucha gente está viajando, pero fue a causa de eso. También algunas otras personas perdieron sus boletos. ¿Por qué razón? Las agencias, y de hecho, por ejemplo, cuando el turista viene a Guatemala, no directamente, por ejemplo, viene de Estados Unidos y de Estados Unidos directamente a Guatemala, muchas veces hacen escalas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que yo quiera ir a Canadá. Y usted dice, bueno, voy a comprar un boleto aéreo para que me lleve directamente a Canadá. No es así. Muchas veces de Guatemala los llevan, qué sé yo, a Panamá, de Panamá a México y de México a Canadá. Y usted dice, ¿por qué los llevan de un lado a otro? Porque la agencia así conectó el boleto. No habían disponibles o boletos directos. Entonces hacen algo que se llama escala. Esto pasa, obviamente, si un turista viene de otro país a Guatemala o que si usted quiere ir a otro país. A eso se le conoce como escala. Entonces, vean, tienen que tener entonces también las líneas aéreas, los boletos disponibles. Dice, para que sin más trámites procedan a incorporarles en sus propios registros. Dice, el registro de sucursales de las agencias de viajes se regirá en la misma forma y con requisitos similares. Es decir, que usted aperturó una agencia de viajes acá en Chimaltenango, pero quiere aperturar otra en Petén con el mismo nombre, o sea, es una sucursal, entonces tiene que adjuntar la misma documentación. Esto es en el caso de los aspectos legales de las agencias de viajes en Guatemala. Entonces ya vimos que para Guatemala son 3 tipos los que pueden funcionar. Procedimientos, dice, una vez que tenga recibida la solicitud de documentación correspondiente, procederá a través del Departamento de Fomento a iniciar el expediente del caso. Si el expediente cumple con lo requerido en el capítulo 2 del presente reglamento, se procederá inmediatamente al registro mediante una resolución de dirección que contendrá como mínimo la clasificación y número de orden y registro que le corresponda a cada agencia. Si no reúne la papelería o la documentación, obviamente la agencia no va a ser registrada. ¿Cuáles son las obligaciones? Ahora, ya hablamos de los guías de turismo. ¿Cuántos tipos de guías de turismo hay? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos tipos de guías de turismo hay? Acá en Guatemala, legalmente autorizados. ¿Cuántos son? De guías de turismo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos tipos de guías de turismo hay? Guías de turismo. Guías de turismo. ¿No? A ver, ustedes. Sí, o sea, todos tienen ciertos requisitos, pero son 4 tipos y todo depende. Estos 4 trabajan en áreas específicas geográficamente hablando y en ciertas actividades. No, 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 no. Guías de turismo, comunitarios sí. Sí, ahí está. Ahora, mire pues, las agencias de viajes van a contratar personal. ¿Quién va a ser ese personal? Guías de turismo. Recuerden, son 4 tipos de guías de turismo: comunitario, local, general y especializado. Para los jóvenes que viajaron, ustedes trabajaron con guías comunitarios, ¿sí? Todos los guías fueron comunitarios. No hubo ningún guía local, ningún guía general, no hubieron, solo fueron guías comunitarios, es decir, personas que viven ahí mismo en la comunidad y que se dedican a realizar tour. Eso es lo que dice la ley. Entonces, estos guías. Ahora, la agencia contrata guías de turismo. Tiene personal administrativo como secretarias, el representante, el gerente, el administrador, pero ellos hacen trámites
y procesos en cuanto a lo que es, por ejemplo, solicitudes, reservas y todo ello. Pero cuando, por ejemplo, un turista dice, yo quiero viajar a tal lugar, pero quiero un guía, entonces la agencia le proporciona personal. En este caso, el guía de turismo, en este caso, por ejemplo, si el turista viaja a diferentes partes de Guatemala, tiene que ser un guía general, no puede ser comunitario, no puede ser local, a no ser que sea una zona específica a la cual se va a visitar. Por ejemplo, que el turista diga yo solo quiero visitar la antigua Guatemala, entonces le podemos dar un guía local de la antigua Guatemala, que legalmente esté registrado. Entonces, aquí vemos, ¿por qué menciono esto? Ahorita vamos a hablar de las obligaciones. Vea, dice, cumplir con la presente ley y demás reglamentos y disposiciones que el INGUAT haya establecido. Proporcionar a INGUAT información estadística cuando les sea requerida. Notificar a INGUAT cualquier cambio de propietario, gerente, administrador o representante legal. Así como nombre o razón social. Efectuar propaganda y publicidad respetando los principios de veracidad y exactitud, particularmente en todo aquello que se relacione con los hechos históricos y manifestaciones de cultura nacional. Es decir, que cuando promocione, como lo que vimos que estaba haciendo la agencia anterior, ya no cargó la página, pues que sea algo verídico, o sea, que sea algo real, no hay internet. Lo siento, en la siguiente clase. Eh, poner a disposición, no, poner a disposición del INGUAT ejemplares de material promocional e informativo que utilizará para vender sus servicios al público. ¿Se da cuenta? Entonces, si ellos utilizan una plataforma, si utilizan, qué sé yo, algunos spots, algunos afiches, vallas, todo eso el INGUAT lo tiene que supervisar para ver si pueden o no pueden trabajar con ese material. Estas son algunas de las obligaciones que deben realizar las agencias de viajes. Por tiempo, pausamos hasta acá.